derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, News Canal Multimedia Radio. News Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, News Canal Multimedia Radio. News Canal Multimedia, derecho. News Canal Multimedia presenta Aletheia, programa del Seminario de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, conducido por Abril Uscanga Barradas y Alberto J. Montero. Comenzamos. Muy buena tarde a todas y a todos, sean bienvenidas y bienvenidos a su programa de radio Aletheia del Seminario de Filosofía del Derecho. La verdad es que nos da muchísimo gusto que nos escuchen en cada emisión radiofónica quincenal y que además pues estén muy atentos respecto de los diversos temas, problemas que vamos trabajando, que vamos desarrollando desde aquí, desde el programa de que es el Seminario de Filosofía del Derecho. Antes de comenzar, queremos agradecer, por supuesto, a nuestras autoridades, a nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, por su generosidad y apoyo para la realización de esas actividades, así como respecto de nuestro secretario general, el doctor Ricardo Rojas Arévalo, nuestro coordinador de seminarios, el doctor Israel Sandoval Jiménez. Y pues hoy, como en todos los programas, tenemos de verdad a un invitado de superlujo que nos engalana, querido maestro. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, les presento rapidísimo y ahorita leen la semblanza. Es el maestro Raimundo Espinosa, que él es director jurídico de CONACYT y ahorita nos enteran porque tiene un extenso currículum del cual van a leer una muy breve semblanza. Y Mauricio, la tienes, ¿verdad? Claro que sí, maestro. Saludo con gusto a nuestra estimada audiencia. Y pues si bien nuestro invitado el día de hoy, Raimundo Espinosa Hernández, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y politólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, así como especialista en Derecho de Amparo y candidato a doctor por la Universidad Panamericana. Ha sido miembro destinado de proyectos de investigación y mejoramiento de enseñanza en la UNAM. De igual manera, en el marco del programa de investigación Derecho y Sociedad del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades de la máxima casa de estudios. Fungió como asistente de investigación del doctor Óscar Correas Vázquez. Durante su trayectoria profesional se ha desempeñado como abogado postulante y consultor político, así como asesor del Tribunal Permanente de Populi para la sección de México y para la Asociación Latinoamericana de Integración, la Organización Internacional del Trabajo y de diversos procesos colectivos de defensa del territorio y protección del medio ambiente en la Asamblea Nacional de Afectos Ambientales y de la Red de Defensa del Maíz, donde ha sido reconocido por impulsar la cultura jurídica popular y la práctica del litigio participativo. Ha sido docente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en las facultades de Economía y Derecho de la UNAM, donde actualmente imparte la cátedra de Derecho Indígena y Filosofía del Derecho. Ha participado como conferencista y expositor de diversas universidades y foros académicos y sociales de México y en el extranjero, así como ha publicado artículos y capítulos de libros en revistas y editoriales del Círculo Nacional e Internacional. Su obra más reciente incluye títulos como Crítica marxista del derecho, Materiales para una introducción, Economía política de la devastación ambiental y conflictos socioambientales en México, y la aniquilación del derecho, elementos para una crítica del fetichismo jurídico tecnoinformativo. Actualmente ocupa el cargo de titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Bienvenido, doctor Raimundo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, también nos acompaña aquí, como siempre, querido amigo doctor Walter. Muchas gracias, pues ya emocionados aquí para platicar acerca de un proceso legislativo. De hecho, ahorita pueden estar escuchando aquí el programa y en Live Action y el canal del Congreso, ¿no? Ahí está poniendo ahorita
tensa la situación legislativa, ¿no? Vamos a comentar una iniciativa de ley correcto. en tiempo real, que en tiempo real se está procesando. Somos como comentaristas del fútbol, ¿no? Y la tiene el legislador, ¿no? La prueba, ¿no? Sube a tribuna y baja. Sube a tribuna, la Y baja, gol. ¿no? Oye, Que no, le goliza, güey. pues qué bien, muchísimas gracias por venir, querido maestro Raimundo. Justo ese es el motivo de este programa y gracias por haber aceptado de verdad, porque hay justo una iniciativa de ley, que es la Iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que por aquí tenemos algún material que nos ha hecho favor también de obsequiarnos al maestro Raimundo, para platicar sobre esto que es conocido también como la nueva ley CONACYT, ¿no? Una ley que sin duda, y creo que esto diferencia mucho respecto de otras, pero bueno, ya tú nos platicarás, ha tenido un trabajo de base, es decir, se ha trabajado desde abajo, se ha venido digamos consensando, se ha venido discutiendo, últimamente incluso hubo un parlamento abierto para la discusión con toda la comunidad científica, con toda la comunidad académica, donde además pudieron participar gentes que no son estrictamente científicos o no son académicos, pero que tienen interés en lo que tiene que ver con el derecho, por ejemplo, humano a la ciencia, que tiene que interés en general con cómo se destinan los recursos para poder financiar proyectos de investigación, proyectos académicos, en fin, ¿no? Becas, entre muchas otras, ¿no? Es una ley que sin duda ha causado revuelo por muchas razones y que creo es muy pertinente que podamos preguntarle a quien sin duda pues conoce muy bien desde dentro cómo se ha gestado, cómo se ha discutido, para dónde va, en fin. Podríamos comenzar, ¿te parece?, por una generalidad, ¿no? Para poder acercar a nuestros, quienes nos hacen favor de escucharnos, esta nueva ley, ¿cuándo, digamos, comienza a trabajarse? ¿Por qué razón necesitamos una nueva ley de CONACYT, no? Claro. Bueno, Jimmy, primero, agradecerles de nuevo por la invitación. Es un momento, la verdad es que quedó muy bien ahora el momento en el que nos encontramos para platicar de esto en el programa. A ti, bueno, y a los compañeros que están contigo, siempre es un gusto para mí venir con ustedes a conversar. Bueno, aquí habría que recordar, ¿no? La legislación vigente, básicamente son dos leyes. La Ley de Ciencia y Tecnología, que es una ley federal, y la Ley Orgánica del CONACYT, que fueron expedidas durante el sexenio de Vicente Fox en 2002. Antes de esto, pues ya había habido otras leyes de ciencia y tecnología en México, pero vaya, las vigentes son estas dos que están separadas y son pues hace ya más de 20 años, ¿no? Ese es un primer elemento, una referencia importante, porque lo cierto es que los procesos de investigación y sobre todo los procesos de desarrollo tecnológico y de innovación pues han cambiado vertiginosamente en 2 décadas, ¿no? Y creo que eso pues no es algo que esté sujeto a duda, es evidente que ha sucedido, ¿no? Y eso implica pues la necesidad de pues también actualizar nuestros marcos normativos sobre la materia. Y ya no se trataba pues solamente de ir poniendo parches. Esta ley vigente de ciencia y tecnología pues ha tenido decenas de reformas, ¿no? Que eran pues adiciones y pequeños parches, correcciones. A mí me parece que pues era importante hacer ya una revisión integral. El CONACYT asumió este propósito pues desde el principio de la administración a finales de 2018. Pero fue con la reforma de mayo del 19 al artículo 3º, fracción 5ª de la Constitución, donde con toda claridad se establece el espectro que comprende lo que ahora llamamos el derecho humano a la ciencia, pues que se mandató ya en un artículo transitorio de la reforma constitucional la obligación del Poder Legislativo de expedir un paquete de leyes, la Ley General de Educación, la Ley General de Educación Superior, entre otras, pero también una ley general en materia de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, bueno, ya con ese mandato constitucional, pues el CONACYT se dio a la tarea de fortalecer un proceso que ya venía avanzando desde principios del sexenio, ¿no? Entonces, bueno, ya formalizamos los trámites y empezamos a llevar adelante un proceso por los cauces institucionales que nos marcó la Consejería Jurídica, que es quien establece cómo es que las instituciones de la Administración Pública Federal deben elaborar y presentar anteproyectos de ley. Pero además de la parte formal, digamos, que es muy importante y que parece sencillo, pero es realmente muy complicado, hay que obtener pues dictámenes de impacto regulatorio, de impacto presupuestario, hay que también avanzar en una serie de etapas. En el caso de ciencia y tecnología,
pues había que estarle dando cuenta de esto, no solo a la Junta de Gobierno del CONACYT, sino también al órgano de consulta, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, pero además al órgano máximo del Sistema Nacional de HCTI, que es el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, que preside el presidente de la República. Toda esa parte formal, bueno, la fuimos cubriendo pues a lo largo de 4 años, pero en paralelo, y esto es lo que tú señalabas enfáticamente, Jimmy, pues hicimos el gran esfuerzo de construir la iniciativa, pues a partir de la consulta y del diálogo con pues las comunidades, bueno, lo que llaman la comunidad de HCTI, lo pues que es una comunidad pues muy heterogénea. Están los becarios en un montón de materias, pero bueno, los investigadores, pero no solamente ellos, los académicos, pero están también, por ejemplo, pues todo el subsistema de centros públicos, ¿no? de investigación, que son parte del CONACYT, otros que no están sectorizados con CONACYT, pero además el conjunto de las instituciones de educación superior, universidades autónomas y no, del sector público, del sector privado, también forman parte de este ecosistema, además de una gran multiplicidad de empresas y de cámaras industriales que tienen que ver con los procesos de desarrollo tecnológico y de innovación, así como pues multiplicidad de emprendedores que hay por todos lados, ¿no? Entonces, esta gran comunidad pues fue la que nosotros convocamos desde muy temprano en 2019 para participar en el proceso a través de múltiples pues mecanismos, ¿no? Grupos de trabajo, foros abiertos, mesas de diálogo, cuestionarios incluso que mandamos a autoridades como los directivos de aquí de las facultades, centros e institutos de la UNAM o del Politécnico Nacional, en fin, a través de una gran cantidad de medios que estaban a nuestra disposición, pues tuvimos este cuidado, abrimos un micrositio y una página de consulta también con los recursos del propio CONACYT para que fuese abierto y transparente para toda la ciudadanía interesada. Entonces, bueno, todo ese proceso pues estuvo avanzando durante 4 años. El documento que conocemos, que ha conocido la gente, esta iniciativa que presentó en diciembre pasado el presidente de la República, pues es un documento que se ha trabajado muchísimo, con muchas manos, pero también con muchas cabezas, pensando y sumando, ¿no? A favor de esta actualización tan necesaria del marco normativo de ciencia y tecnología de nuestro país. Oye, hay algunos puntos que justo me gustaría un poco recuperar. Hace un rato ha referido, querido maestro, que hubo una reforma constitucional que eleva al rango de nuestra Carta Magna este derecho humano a la ciencia, ¿no? Que es algo importantísimo, digo, porque nuestro Estado ya había, a través de diversos instrumentos de derecho internacional, digamos, tenía la obligación de respetar, garantizar ese derecho. Sin embargo, no se había como tal instrumentado, vamos, si no está en la Constitución, no está tampoco, no estaba en una ley reglamentaria, ¿no? Y ahora, a partir de esta reforma, pues se vuelve una obligación por parte del Estado mexicano garantizar justo este derecho, ¿no? Es importantísimo. Digamos, estamos hablando de un derecho que puede tener muy diversas aristas. Lo mismo puede posibilitarle, por ejemplo, a una persona, cualesquiera que sea indistintamente el lugar de nuestro país en el que viva, indistintamente cuál sea su posición académica, social, cultural, etcétera, que tiene el derecho de poder acceder a los beneficios que son producidos por el conocimiento científico, por la tecnología, ¿no? Y eso se debería, sin duda, y creo que hace ya, no sé si esté pensado que justo esta ley pueda proveer de todo el andamiaje legal y posteriormente acompañado de las políticas públicas que hagan efectivo que esto ocurra, ¿no? Que no haya esta disparidad en razón de que pues vivo alejado de los centros educativos, vivo alejado de los lugares donde se difunde la cultura y el pensamiento, donde se produce, y que esto tienda a democratizar y a hacer posible este acceso. ¿Puedes platicarnos, maestro, sobre esto? Claro, pues es el tema crucial, digamos, ¿no? Porque la propuesta de ley del presidente está articulada, ordenada, estructurada en relación precisamente con el reconocimiento y garantía de esto que llamamos el derecho humano a la ciencia. Habría que decir, para no ser injustos con los legisladores en su momento, que en una reforma de los 90, en el sexenio de Salinas de Gortari, se agrega en esta fracción quinta del tercero esta obligación del Estado de apoyar la investigación científica, nada más. Eso, bueno, es el antecedente inmediato a lo que fue la reforma de 2019, en donde ya se contempla de una manera mucho más amplia, pues este contenido que tiene el derecho, lo que se ha llamado el derecho humano a la ciencia. Y es cierto, como dice profesor Jimmy, es cierto, ya los tratados internacionales vigentes en nuestro país, que México había firmado y ratificado, vigentes, tratados internacionales de hace más de 6 décadas,
ya contemplaban este contenido del derecho humano a la ciencia, no el nombre, derecho humano a la ciencia, pero sí el contenido que se ha identificado o el cual se entiende como contenido del derecho humano a la ciencia, como significado del derecho humano a la ciencia, ¿no? Ya eran válidos en nuestro país, pero no era algo, digamos, visible, ni para las comunidades académicas, mucho menos para la ciudadanía y las personas de a pie, pero tampoco lo fue para las autoridades, ¿no? Ni administrativas en el CONACYT, ni tampoco las autoridades en los centros públicos, y no lo fue, lamentablemente, tampoco para el Poder Legislativo en 2002, cuando emite la legislación vigente, porque esta Ley de Ciencia y Tecnología, de la que ya he comentado, pues no reconoce, no se basa y no se preocupa, digamos así en general, por reconocer y garantizar el derecho humano a la ciencia. Eso le da una estructura, un propósito y una manera de operar pues muy diferente a lo que se está pensando con esta iniciativa de ley, que ya más bien encuentra como fundamento precisamente fracción quinta del artículo 3º, derecho humano a la ciencia, ¿no? Entre otras cosas, pues implica una cierta comprensión de lo que es este derecho humano, que a pesar de que tiene tanto tiempo reconocido y que parece tan obvio que la ciencia y la tecnología, las innovaciones están todos los días con nosotros en nuestra cotidianidad, lo cierto es que es un derecho humano que no se ha desarrollado normativamente y bueno, su reconocimiento apenas está sucediendo, pero es un derecho humano, es el derecho humano pues del presente y del futuro. Porque de este derecho humano, en la realización efectiva de este derecho humano, en su garantía, es que se juega la posibilidad de ejercer de manera efectiva una gran cantidad de derechos, como ya señalaste, Jimmy, hace un momento, ¿no? Entonces, bueno, entre otras cosas, a nosotros nos parece muy importante ver el derecho humano a la ciencia como un derecho de carácter social. Pero también como un derecho habilitador, que es esta capacidad para influir en el ejercicio efectivo de otros derechos, y también como un pues derecho de acceso universal, y sobre todo, no solamente porque permite o faculta a la gente, no solo a los académicos o a los investigadores de profesión, sino a cualquier ciudadano, a participar en los procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico, que eso está muy bien, sino además, porque como señalabas, Jimmy, pues también, y esto es lo más importante, faculta a los ciudadanos y hace exigible esta obligación del Estado de acercar el progreso científico y tecnológico no solamente a la comunidad académica, científica, etcétera, sino en general a la población. Y eso es lo que le da el carácter social a este derecho. No es lo mismo que la libertad de investigación, ese es un derecho que puede ser individual, que se puede ejercer colectivamente, pero que es muy diferente a este contenido específico del derecho humano a la ciencia como derecho social, ¿no? Quiero justo detenerme en este punto y ahora le cedo la palabra, querido amigo Walter. Qué interesante y qué importante. A ver, hay ocasiones en que nuestras comunidades, nuestros pueblos originarios, por mencionar aquellos que sin duda es muy, muy evidente que poseen conocimientos ancestrales, conocimientos heredados de muchas generaciones que han precedido y que pudieran, en algunos casos, no satisfacer ciertos estándares en cuanto a los procesos, métodos de investigación y demás, pero que sin duda que al ser conservados, al ser aplicados, pues son, al final de cuentas, un tipo de conocimiento, es un tipo de sabiduría incluso, ¿no? Y reconocerlo ya a través de una ley que posibilite que todas y todos podamos participar en la generación de conocimiento, así como en el desarrollo de la tecnología, pues resulta algo fundamental, ¿no? Si pensamos que nuestro país además es multiétnico, es muy plural, hay una gran diversidad y por lo tanto hay muchísimas formas de producción de conocimiento, y esto, entiendo, sin descuidar por supuesto a la comunidad de científicos e investigadores que se encuentran en las universidades, centros de investigación privados, públicos y demás. ¿Es correcto? Así es. Nosotros en la propuesta que fuimos trabajando y que culminó en esta iniciativa, durante este proceso de formulación, de elaboración, pues en diversas ocasiones recibimos insumos y preocupaciones en relación con este tema, porque en muchas ocasiones se piensa que el conocimiento de las comunidades indígenas pues no es conocimiento, simplemente porque no se genera ni tiene los controles que en principio se supone que tiene el conocimiento que identificamos como científico, ¿no? Lo que sí sucede es que siempre que ese conocimiento de las comunidades indígenas es útil
y útil en términos de rendimientos económicos, pues siempre hay una voluntad que se quiere apropiar de ellos, y la ciencia voltea a verlos y la tecnología los toma, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una relación de poder, una relación también de mucha, pues, disparidad, ¿no? En la forma en la que entendemos el conocimiento que generan las comunidades indígenas, de las cuales son guardianas, y también la manera en la que lo protegemos, ¿no? Porque lo que ha sucedido son más bien casos donde hay lo que llaman extractivismo, ¿no? De este conocimiento, o procesos de despojo del conocimiento de las comunidades para convertir ese conocimiento que es común, ¿no? De estas colectividades, convertirlo en propiedad privada, en mercancía, y luego en que sea susceptible de protección a través de los mecanismos de propiedad intelectual. Ese es un gran debate y es un problema. Nosotros consideramos que hay que proteger el conocimiento de las comunidades indígenas, y ojo, la protección de este conocimiento en particular y en general de los bienes comunes, pues no necesariamente es a través de los regímenes de propiedad intelectual. Para llegar a la propiedad intelectual, la cosa se tiene que haber convertido en mercancía, y antes de ser mercancía, en propiedad privada, y la propiedad privada es precisamente lo que rompe la característica comunitaria de estos bienes, que por eso son comunes. Entonces, quizás estos bienes comunes requieran una protección distinta. Ese es el camino que quiere abrir esta iniciativa en relación con el conocimiento de los pueblos originarios, así como, por supuesto, facilitar la participación de las y los miembros de estos pueblos en procesos de generación de conocimiento articulados con las instancias, digamos, más formales de generación de conocimiento científico y desarrollo tecnológico, ¿no? Y también darles a ellos las garantías para que puedan producir este conocimiento, incluso si es conocimiento de carácter científico, pues también que ellos puedan producirlo, difundirlo, divulgarlo con todas las garantías, y eso quiere decir que incluso lo puedan hacer en sus propias lenguas, ¿no? Okay. Ese contenido también aparece aquí en la iniciativa, ¿no? Así es, pues tenemos aquí preguntillas ya de gente que nos está haciendo, pues, algunas cuestionantes, querido Raimundo. Nos pregunta Sheila Presa: ¿cómo impacta la ley en el funcionamiento y financiamiento del CONACYT en México? Esa sería la primera. Y la segunda: ¿cuál es el objetivo principal de la Ley General en materia de ciencias, humanidades, tecnologías e innovación, y cómo busca fomentar el desarrollo científico y tecnológico en México? De Amara Barreda. Estas son preguntas que más o menos la primera ya la habías respondido, pero creo que la segunda todavía hay algunas cosillas, ¿no? Bueno, en cuanto al financiamiento y el trabajo que se lleva a cabo en el CONACYT, pues la ley no tiene impacto presupuestario. De hecho, eso es lo que dice el propio dictamen de Hacienda, ¿no? En el sentido de que el presupuesto que tiene el CONACYT, o el presupuesto que tienen los centros públicos de investigación federales, ¿sí? Pues es un presupuesto que no se pone en riesgo ni se cuestiona con esta iniciativa. ¿Qué es lo que la iniciativa parte del hecho de que el CONACYT recibe un presupuesto en el presupuesto de egresos de la Federación cada año, ¿no? Y más bien lo que hace es reconocer lo que son los programas presupuestarios. El CONACYT tiene un programa presupuestario, tiene varios programas, pero bueno, el programa presupuestario que lo surte, el principal, el sustantivo, que es del cual se alimentan los diversos proyectos que se aprueba y a los cuales se le asignan recursos por parte del Consejo. Ese recurso, bueno, es el previo del cual parte, es la condición de la cual parte esta iniciativa, ¿no? Y lo que trata de hacer es, ya en el entendido de que la fuente son los programas presupuestarios, pues más bien diseña una serie de mecanismos para distribuir ese presupuesto de tal manera que pues se puedan cubrir pues ciertos ejes que se reconocen en la propia iniciativa, como la formación de capacidades en la comunidad, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de becas nacionales de posgrado, becas al extranjero, incluso también las becas de postdoctorado, ¿no? También en los centros públicos de investigación, pues becas de licenciatura. Hay centros públicos de investigación que no solo dan posgrado, sino también licenciatura. Otro de los ejes, pues, tiene que ver con el apoyo a lo que se conoce como la ciencia básica y la investigación de frontera. Y eso, bueno, pues están inmiscuidas, pues, gran parte de las instituciones de educación superior de nuestro país, ¿no? La Universidad Nacional, el Instituto Politécnico Nacional y
muchos otros, bueno, participan ahí, y es lo que tiene que ver con pues los proyectos para desarrollo de investigación científica dura, digamos, ¿no? En todos los campos del conocimiento, las ciencias naturales, las ciencias sociales y también, por supuesto, las humanidades. Otro de los ejes que aparecen ahí, pues son los que es el que tiene que ver con el acceso universal al conocimiento, y se desarrollan también una serie de mecanismos para ello, ¿no? En fin, entre estas diversas opciones que tenemos, también se encuentran las que van destinadas a lo que se conoce como la ciencia aplicada, ¿no? Que en este caso, en la iniciativa, ustedes la pueden encontrar como los programas nacionales estratégicos, o sea, proyectos de investigación e incidencia que están orientados pues a atender problemáticas nacionales que son urgentes, que son estratégicas, o que, pues hay que atender y que no se han atendido, en donde la ciencia y la tecnología pues tienen algo que aportar a los hacedores de política pública, ¿no? A los tomadores de decisiones. Ese es el sentido de ese otro eje. En fin, entonces lo que trata la iniciativa es reconocer el derecho humano a la ciencia y garantizarlo pues a través de estos diversos mecanismos que se distribuyen en estos ejes que están aquí planteados, y son diversos mecanismos, son otros tantos como el Sistema Nacional de Investigadores, el estímulo que también se le da a las empresas para que participen, que es el estímulo fiscal, una serie de facilidades administrativas que tienen que ver incluso con los temas de propiedad intelectual. En fin, todos estos mecanismos pues son instrumentos que lo que pretenden es precisamente garantizar el ejercicio del derecho humano a la ciencia, tanto para participar en la producción de conocimiento como para recibir los beneficios del conocimiento que se genera a través de todas estas actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, ¿no? Una pregunta, querido maestro Raimundo, es respecto de esta iniciativa de ley, ¿hacia qué tipo de saberes está dirigida que pretenda que, incentivar, ¿no? Que se desarrollen, que se reproduzcan, que se difundan? ¿Tiene algún, digámoslo así, preferencia? Y lo digo por lo siguiente, me parece que por primera ocasión de forma explícita aparecen las humanidades, lo cual celebro, por supuesto, porque no aparecían, es decir, no estaban de forma explícita, ¿no? Sí estaba, por ejemplo, la ciencia en un sentido duro, sí, pero el hecho de que aparezca ya la nominación humanidades, pues algo digno de decir que bien, ¿no? Porque aparece una parte que aparecía un poquito soslayada por allí. Entonces, entonces se pretende abarcar todo el espectro de saberes, se pretende abarcar al desarrollo tecnológico en general, ¿o hay alguna preferencia o algo al respecto? No, en general habría que distinguir, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ciencia básica, pues es al conjunto de saberes y áreas del conocimiento humano, ¿no? Sin ninguna restricción, porque es precisamente apoyando estos desarrollos en la investigación científica de frontera, pues que podemos nosotros realizar descubrimientos que luego se conviertan en desarrollos tecnológicos y en innovaciones cuando sean aplicadas para resolver problemáticas concretas, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto está abierto. En el caso de la tecnología, por supuesto, la idea es sobre todo pues atender las oportunidades que tenemos como país en desarrollo de ciertas áreas tecnológicas, pero no está cerrado a ninguna en particular, no está ninguna excluida. Lo que sí es que se establecen por primera vez pues una serie de principios que se deben observar en los desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, el principio precautorio. Es un principio que ya está en el derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho ambiental, por ejemplo, está el principio precautorio, pero es muy importante que lo pensemos en relación con los desarrollos tecnológicos. También, pues la protección al medio ambiente o la protección de la salud, no podemos nosotros desligarlo de los desarrollos tecnológicos. ¿Por qué? Porque hay desarrollos tecnológicos que pues tienen implicaciones para la salud o para el medio ambiente, y eso, bueno, creo que no está puesto en duda, eso es evidente que ha sucedido, ¿no? Entonces, bueno, eso lo estamos nosotros incluyendo. Ahora, contemplando. Ahora, en relación con la inclusión de las humanidades, pues es muy importante. Sí es cierto, en el Sistema Nacional de Investigadores, por ejemplo, y en los proyectos de investigación, incluso en las becas, pues se apoyaban las áreas de las humanidades, pero como bien dices, Jimmy, aparecían pues soslayadas, ¿no? Así como, bueno, pues también están las humanidades, ¿no? Que al final del día los favoritos eran los empresarios, ¿no? Recuerdo claro, los proyectos,
pues disque académicos que en realidad eran proyectos empresariales. ¿Cómo olvidar la famosísima pizza, ¿no? El proyecto lo de la masa, pizza, ¿no? Proyectos para mejorar la preparación de la masa de pizza o para mejorar la cocción de la barbacoa. Proyectos así fueron reales y tuvieron vigencia apenas hace unos años. Y para beneficio de ciertos grupos. Para beneficio de algunos grupos. Y digo, esos son proyectos, digamos, jocosos, pero hubo proyectos de desarrollo tecnológico y con pretensiones de innovación que más bien consistían en transferir recursos públicos a empresas de carácter privado para que llevaran adelante sus negocios a fondo perdido y sin la esperanza de que llegaran a algo, ¿no? Eso se planteó y eso fue parte de la política. A mí, yo lo escucho ahora y me suena pues bastante irracional, pero esa es la expectativa, darles recursos a los emprendedores, ¿no? Para que ellos pudiesen desarrollar y entre todo eso algo se desarrollaría para el bien del país. Bueno, pues no pasó y es dejar pues al azar todo esto, ¿no? Más bien lo que había que hacer era ordenar, además en un país como el nuestro con tantas carencias, con una desigualdad grotesca, obscena, ¿no? Con situaciones pues muy lamentables que podemos ver todos los días en los diarios y en nuestra cotidianidad, pues es muy importante hacer un uso pues austero en el sentido de racional de los recursos, ¿no? Y enfocar el recurso público, que es recurso de todos, del pueblo de México, pues a las acciones que son necesarias y pertinentes. Es muy fácil dar el dinero que no es tuyo, ¿no? Claro. Y ese dinero pues no es de los servidores públicos, es dinero del pueblo de México y tiene que orientarse hacia proyectos con sentido. Y hablando de eso, por aquí nos pregunta Alejandra Martínez Mori, ¿cómo ha sido la relación entre el CONACYT y el gobierno del presidente López Obrador en el contexto de la implementación de la ley general? Bueno, pues el CONACYT depende del presidente, el titular del Ejecutivo Federal, ¿no? Es un organismo público descentralizado que depende directamente, no hay mediaciones, depende directamente del presidente de la República y además el CONACYT funge como órgano especializado de consulta para la administración pública federal, ¿no? Y es cabeza del sector de HCT y de Ciencia, Tecnología y Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en donde participan 26 centros públicos de investigación, ¿no? Distribuidos en todo el país. Entonces, bueno, la relación es, primero, pues el presidente de la República, el Ejecutivo Federal, pues es el jefe del CONACYT, primero, ¿no? Segundo, pues es una relación ya operativamente, digamos, pues de mucha comunicación. La iniciativa de ley la estuvimos revisando 2019, es el Consejo General que preside el titular del Ejecutivo Federal quien nos da el banderazo de salida para formalizar una serie de procesos para llevar a cabo esta elaboración de la iniciativa. 2020, 2021, a quienes damos cuenta y evalúan, conocen el documento donde se discute, es en el Consejo General que preside el presidente de la República y todavía en 2022 pues es en el Consejo General donde se da ya el visto bueno para que se pueda presentar como iniciativa de ley y por eso días después de que celebramos a principios de diciembre la sesión del Consejo es que el presidente de la República a través del secretario de Gobernación presenta la iniciativa, ¿no? Entonces bueno, es una relación pues muy muy cercana. El presidente ha estado en las sesiones, preside las sesiones del Consejo General. Esto lo insisto porque anteriormente en otras administraciones no pasaba. Resulta que no sesionaba en el Consejo General y el presidente no iba. Aquí con nosotros esta administración cada año hemos sesionado las 2 sesiones, ¿no? Ahí en Palacio Nacional con el presidente López Obrador. Entonces, bueno, ha sido una relación pues de mucha comunicación, de mucha tan buena comunicación que yo me atrevería a decir que esta ley general en materia de HCTI pues es una de las iniciativas que mejor traduce, mejor incorpora, recupera pues esta idea de transformación que ha venido impulsando el presidente López Obrador en este sexenio, ¿no? Y ustedes lo pueden ver ahí. Si nosotros hiciéramos un ejercicio de comparación entre la legislación vigente y esta propuesta de ley, pues sería muy fácil identificar todo el sesgo o toda la época que marca a la ley vigente. La ley vigente es una ley típicamente neoliberal que crea órganos corporativos para manejar a los académicos, a los empresarios y demás, pero que está pensada sobre todo pues para movilizar recursos públicos y pasarlos a manos de privados. Eso está puesto en la ley vigente. Ese era el problema con los fideicomisos, ¿no? Si ustedes revisan, y claro, no se fijaban en el derecho humano a la ciencia, mucho menos en este aspecto social, esta dimensión social del derecho humano a la ciencia. La propuesta del presidente, pues al contrario, ya no contempla los fideicomisos, el recurso es público y se tiene que sujetar
conformidad a los principios de ejercicio de recursos públicos del 134 constitucional. Es una ley que se fija en el derecho humano a la ciencia como derecho social, pero sobre todo que contempla la actividad científica y los resultados de la actividad científica como bienes comunes, ¿no? Pero también lo hace, o si quieren, como bienes sociales, pero también lo hace ya no solo como mercancías, ¿no? Sino como bienes que tienen que estar a la disposición de la ciudadanía y del pueblo de México. Esa es una diferencia, pues, muy importante, ¿no? Hay un punto que justo te acabas de adelantar, querido maestro Raimundo, que es la crítica que se realiza por parte de los materiales preparatorios a la presentación de la iniciativa, donde justo apuntaban a identificar con un sesgo neoliberal a la ley vigente todavía, y que a diferencia de ello, esta, se mencionan los materiales preparatorios, tiene un carácter más bien democrático. Y quisiera que nos explicaras en qué consiste este carácter democrático de la ley, y otro punto que es muy importante, cuáles son estos estándares para poder evaluar cómo se destinarán los recursos. Creo que también es muy importante, particularmente en términos de transparencia, rendición de cuentas, que estamos hablando al final de cuentas de que eroga el Estado dinero que surge de todas y de todos los ciudadanos mexicanos, y queremos ver que se bien invierta para que rinda los frutos esperados, que es incentivar el desarrollo científico, tecnológico, y que la ciencia sea para todas y para todos, ¿no? Por favor, maestro. Claro, sí, bueno, habría que recordar que durante pues décadas la ciencia en México, por lo menos la que se financiaba con recursos públicos, pues utilizaba como instrumentos básicos los fideicomisos. Fondos sectoriales, ¿no? Los que tenía el CONACYT, por ejemplo, los fideicomisos que tenía el CONACYT con secretarías de Estado, fondos institucionales, que eran los fideicomisos que constituía el propio CONACYT, y los fondos mixtos, que son los fondos, los fideicomisos que se celebraban con las autoridades locales, ¿no? En las entidades federativas. Estos mecanismos se nutrían de la misma fuente. La misma fuente, ¿cuál es? La que siempre ha sido, los programas presupuestarios. O sea, el presupuesto de egresos de la Federación, pues establece una serie de programas a los cuales se van canalizando los recursos. Ahí está el ramo que le corresponde al propio CONACYT. Siempre el recurso llegó ahí, así. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía? El recurso que venía a través de este ramo y que se colocaba en un programa presupuestario, luego se mandaba a los fideicomisos, se distribuían los fideicomisos. ¿Y qué pasaba en los fideicomisos? Pues es que los fideicomisos son una figura de derecho privado, porque no son fideicomisos públicos, son fideicomisos como cualquier otro de derecho privado. Y se tenían fideiperdían. Tenían entonces ya un manejo diferente, porque desde el fideicomiso pues ya no era autoridad. Ya en el fideicomisos había un comité técnico y de administración que tomaba las determinaciones de cómo asignar los recursos, incluso guardaban recursos. Esos fideicomisos tenían miles de millones de pesos pues guardados, que eran pasivos y que no se utilizaban en lo que se tenía que utilizar, ¿no? En fin, hubo también pues algunos malos manejos detectados, ¿no? Hay que decirlo, hay que reconocerlo, y que bueno, se han procesado con el órgano interno de control en las diferentes instituciones, y en su caso, bueno, con la fiscalía sí ha sido el caso, ¿no? Y hubo unos casos muy sonados que incluso causaron gran revuelo entre gente que nunca había quizás sabido que existían estos fideicomisos, ¿no? Así es. Por primera vez en la vida se enteró, no sé cómo ocurrió probablemente con el huachicol, por primera vez, al menos un servidor se enteró que existía eso, ¿no? Y algo parecido con eso de los fideicomisos, ¿no? Sí, bueno, hay que decir, ¿no? Las personas que son denunciadas por actos ilegales, por mal manejo de recursos públicos en estos medios, pues son señaladas no por ser investigadores, no por ser académicos, sino porque en algún momento fueron servidores públicos o bien fueron responsables de manejar recursos públicos. Y eso hay que distinguirlo muy bien, porque también se ha querido decir que en esos casos donde se ha judicializado incluso, pues se les perseguía por ser científicos. No es cierto. Yo no sé si las personas que tuvieron que ver en esto eran científicos. Entiendo que sí, que eran académicos, incluso de la de la UNAM. Yo más bien los identifico como divulgadores y profesores, no tanto como gente que esté en la punta en los desarrollos de investigación científica a nivel mundial, pero sí son divulgadores y son profesores universitarios. Pero es que en algún momento esos profesores universitarios tomaron la decisión de convertirse en autoridades, y como autoridades tomaron decisiones.
decisiones que pues están sometidos a un régimen de control, de evaluación, de vigilancia y sobre todo cuando manejaban recursos públicos, ¿no? Bueno, nosotros en CONACYT teníamos más de 90 fideicomisos, éramos responsables de más de 90 fideicomisos. Imagínense lo que es eso cuando viene el proceso, ya la instrucción por mandato de ley, ya no solo decreto presidencial, sino mandato de ley, de extinguir los fideicomisos. Fue un gran trabajo el que se tuvo que hacer para esto, pero era muy complejo ya de por sí manejar los fideicomisos, ¿no? La gente muchas veces pues no sabía cómo, pues muchas veces no sabían ni cómo funciona un fideicomiso, ¿no? Pero luego imagínense manejar más de 90. Y luego en el sector de ciencia y tecnología. Y esto, bueno, durante muchos años, ¿no? En una práctica que no se conocía, que no salía a la luz pública. Lo que trata de hacer la propuesta de ley del presidente, pues es más bien que los recursos se manejen con las reglas del derecho público, ¿sí? Es decir, eficiencia, eficacia, transparencia, honradez, ¿no? Economía, que así sea como se manejen los recursos públicos a través de programas presupuestarios, sin estarlos mandando, pues, a otros espacios donde, pues, tengan un manejo que pueda ser discrecional o incluso poco transparente, ¿no? Y entonces los criterios para evaluar ahora Claro. han cambiado completamente. Bueno, pues es que ahora hay que aplicar, realmente hay que tomar en serio lo que dice el artículo 134 constitucional y realmente hay que tener pues mucho cuidado al momento de revisar el ejercicio de los recursos públicos, tanto por parte de las autoridades del CONACYT como del órgano interno de control, pero también el propio trabajo que se hace con la Auditoría Superior de la Federación ha sido mucho más estricto y cuidadoso, me parece a mí, ¿no? Y luego, en concreto, la revisión de proyectos, pues es muy importante. Los criterios para revisar los proyectos pues deben tomar en serio todo esto que de por sí se establece ya desde la propia Constitución mexicana, ¿no? Pero además de eso, pues los proyectos deben, aparecen ahí los criterios, ¿no? Pues debe haber rigurosidad en los propios proyectos, ¿no? En muchos de esos casos, pues además deben ser proyectos pertinentes. Depende, los que son proyectos para atender problemáticas nacionales, pues deben ser proyectos pertinentes para atender esas problemáticas, ¿no? Y deben ser proyectos técnicamente rigurosos. No se pueden estar aprobando, ni podemos estar otorgando recursos, pues para proyectos que no tienen claridad de hacia dónde van, o qué van a generar, o cuál es el sentido, cómo van a qué se van a referir y cómo van a atender alguna problemática nacional. En los proyectos de ciencia básica, pues es diferente, porque está mucho más abierto. Ahí con lo que se tiene que ser muy estricto es que estos proyectos se planteen realmente romper la barrera del conocimiento. Porque aquí en México lo que ha pasado, y bueno, pues a mí me parece que son fraudes académicos, es que se apoyan proyectos que no pretenden romper la barrera del conocimiento, sino reproducir conocimiento. Esos no son proyectos de investigación científica, pueden ser proyectos de divulgación, pueden ser proyectos de difusión, pueden ser proyectos de acceso universal al conocimiento, pero eso no es investigación científica y muchas veces nosotros nos confundimos. Parece ser que publicar artículos que repiten lo que ya se ha dicho o publicar libros que son manuales, pues eso no es romper la barrera del conocimiento, ¿no? Cuando son proyectos de ciencia básica y de investigación de frontera, pues hay que ser muy cuidadosos en que sí se planteen generar conocimiento nuevo. Porque eso es la ciencia, no la reproducción. La ciencia no está en la reproducción, la ciencia está en lo novedoso del conocimiento. Sí, bueno, pues ahora sí estuvieron muy candentes las preguntas ahí en YouTube. Ahora en Facebook no estuvo tan fuerte el movimiento. Pero bueno, pues ya tenemos los minutos contados y yo quisiera decir qué viene. ¿Qué expectativas hay para futuro? Pensar a prospectiva, qué podemos esperar de todos estos cambios y sobre todo, pues, también qué mitos y realidades hay respecto al apoyo a la ciencia. Al principio los becarios están un poco nerviosos con lo de las becas de movilidad y todo ese tipo de cosas. Mitos, realidades y qué viene, Ray. Claro, bueno, pues miren, en torno a esta iniciativa ha habido mucho debate, pero sobre todo lo que nosotros hemos detectado pues es una campaña orquestada, construida por algunos pues investigadores, académicos, incluso empresarios, pues que no están de acuerdo, ¿no? Y no están de acuerdo por muchos motivos, pero básicamente porque sus intereses se ven afectados. Eran personas que tenían o bien el poder y los cargos anteriormente o la capacidad para definir hacia dónde iban los recursos, o ellos mismos aparecían como voceros de administraciones anteriores defendiendo todo esto que nosotros hemos criticado, ¿no? Entonces, bueno, se entiende de dónde viene esta animadversión para la iniciativa. Además de que en muchos casos
pues las y los colegas lamentablemente reproducen estos mitos, los reproducen, los dan por buenos, sin haber hecho un ejercicio mínimo, básico, para poder juzgar la iniciativa, que es leerla. Hay gente que no la ha leído y la juzga negativamente, y cuando le hemos mostrado los artículos, yo siempre les pregunto, ¿con base en qué? ¿Cuál es el artículo donde dice lo que tú sostienes? Pues se hace el silencio porque no me pueden decir. Solo ¿no? Fuente de sodas nada más. Exactamente, pues son las redes sociales de donde sacan pues estas mentiras, ¿no? Estas falacias sobre la iniciativa. En fin, nos hemos enfrentado a eso. Lo que nosotros esperamos es que se apruebe en breve esta iniciativa, en principio en la Cámara de Diputados, que es donde está ahora. Esperamos que este periodo cierre con la aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputados para que pueda ser enviada al Senado, y bueno, seguramente el siguiente periodo se pueda desahogar allá en el Senado. Nosotros en el CONACYT estamos impulsando pues una serie de cambios en la gestión, en la estructura y en la gestión misma del CONACYT desde el principio de esta administración, y las vamos a consolidar si esta ley puede, si es que esta iniciativa se convierte en ley, pues seguramente podremos consolidar esas políticas, y nos parece que en general pues lo que buscan es beneficiar no solamente a los que de manera profesional participan en la ciencia y en la tecnología en nuestro país, sino a la totalidad del pueblo de México. Y eso es, me parece que ese es el mensaje que hay que dar con esta iniciativa. No es una iniciativa solamente para científicos, tecnólogos o innovadores, académicos. Sí es para ellos y son actores principales, pero sobre todo es pues para beneficiar al pueblo de México con el quehacer científico y tecnológico que apoya el Estado mexicano con los recursos que asigna a los diferentes sujetos de apoyo, ¿no? De eso es de lo que se trata. No, pues muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias, maestro Raimundo, por habernos acompañado en este programa, que sin duda es fundamental para poder comprender los alcances, la naturaleza, los efectos que se tienen como expectativas fundadas en la iniciativa de ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación, ¿no? Muchísimas gracias de verdad que hayas aceptado estar esta tarde con nosotros, y muchas gracias a quienes nos acompañan en el programa, que ya dejaron ahí pues más preguntas que muy probablemente se vayan generando. Ya no tendremos oportunidad de poder formulárselas al maestro Raimundo, que es la persona idónea precisamente para poder responderlas, pero les invitamos para que nos escuchen en 2 semanas más, porque desafortunadamente el tiempo que siempre lleva demasiada prisa a nosotros, ¿no? Pero el tiempo sí, se nos terminó, ¿no? Así que queremos agradecerle al maestro Raimundo Espinosa que haya estado con nosotros. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias, Jimmy, Walter, por la invitación, la oportunidad de platicar con ustedes en su espacio. Muy amable, muchas gracias, y como siempre nos acompaña, querido amigo doctor Walter. Muchísimas gracias, no, pues padrísimo, ¿no? Ya sobre todo para aquellas personas no críticas, sino criticonas, que por los memes critican la nueva ley, ¿no? Dicen, lo vi en un meme, ¿no? Entonces, pues para que lo lean, ¿no? Y ya son aquí, científicos. Son científicos, así con 100, ¿no? Científicos, ¿no? Entonces, pues sí. Entonces, pues una invitación a una discusión seria, ¿no? No basada en mitos, hay leyendas o menos en memes, ¿no? Entonces, ahí está la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todos. Nos acompañó también Mauricio, que nos hace favor aquí de estar con nosotros. Muchas gracias, maestro, a nuestra audiencia. Gracias, maestro Raimundo. Pues ahora sí que nos toca ejercer nuestro derecho al acceso a la información. Ya tenemos la información, ahora falta ejercer el derecho. Muchas gracias, y muchas gracias para Eduardo, que está ahí en cabina, como siempre, acompañándonos. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos. Nos vemos en el próximo programa en 2 semanas para la presentación de un libro. ¿Sí? ¿Cuál es el título, Walter? Platícanos. Pues, nuevos clásicos de la filosofía política. El libro ya está, ya nada más falta confirmar a los invitados. Bueno, ya tenemos el libro y seguramente habrá obsequio, así que por favor pónganse muy atentas y atentos para que puedan ganarse alguno de los ejemplares que obsequiaremos sin duda, ¿no? Pues nos vemos en 2 semanas. Gracias a todas y a todos. Este ha sido Alete Ya, el programa de radio del Seminario de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias, hasta pronto. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia. Derecho a tus oídos.